por qué alguien comienza a obsesionarse contigo justo cuando dejas de darle atención? Es extraño, ¿verdad? Cuando estás siempre presente, respondiendo rápido, mostrando interés, pareces perder valor lentamente. Pero en el momento en que te alejas, algo cambia dentro de la mente de la otra persona. Empieza a pensar más en ti, empieza a revisar conversaciones antiguas, empieza a preguntarse por qué cambiaste. Y sin darse cuenta, comienza la obsesión. La mente humana tiene una debilidad peligrosa, no soporta perder el control. Cuando alguien siente que ya entiende tu comportamiento, su cerebro entra en una zona de comodidad emocional. Todo parece seguro, predecible, estable, pero el silencio rompe esa estabilidad. Una respuesta que nunca llega, un mensaje visto sin contestar, una distancia inesperada. Todo eso crea tensión psicológica, porque el cerebro odia los vacíos emocionales. Necesita respuestas, necesita explicaciones, necesita entender por qué la atención desapareció. Y cuanto menos entiende, más piensa. Ahí es donde comienza el verdadero juego psicológico. Muchas personas creen que la obsesión nace del amor, pero no siempre es así. A veces nace de la incertidumbre, de la ansiedad emocional, del miedo a ser reemplazado, del ego herido, porque cuando alguien deja de recibir tu atención, siente que algo importante se le está escapando de las manos, y el ser humano persigue naturalmente aquello que siente perder. La psicología oscura entiende algo que la mayoría ignora. La ausencia puede generar más impacto emocional que la presencia constante. Cuando siempre estás disponible, tu mente deja de ser un misterio. Pero cuando desapareces poco a poco, te conviertes en una pregunta sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta son adictivas. La otra persona empieza a imaginar escenarios. Tal vez piensa que conociste a alguien más. Tal vez cree que ya no te importa. Tal vez siente miedo de perder tu interés para siempre. Entonces intenta recuperar tu atención, y cuanto más lo intenta, más atrapada queda emocionalmente. Porque ahora ya no busca solamente cariño, busca alivio psicológico. Quiere detener la incertidumbre, quiere recuperar el control que sentía antes, quiere volver a sentirse importante para ti. Y ahí aparece la obsesión silenciosa. No ocurre de golpe, ocurre lentamente. Mensaje tras mensaje, pensamiento tras pensamiento, noche tras noche. Tu silencio comienza a ocupar espacio dentro de su cabeza. Mientras menos hablas, más piensa en ti, porque la mente humana tiene una tendencia peligrosa. Valorar demasiado aquello que ya no puede alcanzar fácilmente. Y por eso, en muchos casos, ignorar a alguien no destruye el interés, lo intensifica. La mayoría de las personas no entiende que el silencio puede alterar completamente el comportamiento humano, porque cuando alguien deja de recibir atención de repente, el cerebro interpreta esa distancia como una amenaza emocional. Y las amenazas emocionales crean ansiedad. Por eso algunas personas se vuelven más intensas después de ser ignoradas. Empiezan a buscar señales en todas partes. Revisan si estás conectado, observan tus preocupaciones, analizan el tiempo que tardas en responder, incluso imaginan conversaciones que nunca ocurrieron, todo porque su mente necesita recuperar certeza. El problema es que la incertidumbre emocional funciona como un ciclo adictivo. Mientras menos información recibe el cerebro, más energía usa intentando entender la situación. Es exactamente por eso que algunas personas piensan constantemente en alguien que las ignora. No porque esa persona sea perfecta, sino porque el misterio mantiene activa la tensión psicológica. La mente humana se obsesiona más con las preguntas abiertas que con las respuestas completas. Cuando todo es claro, el interés disminuye. Pero cuando algo queda incompleto, el cerebro sigue buscando cierre emocional. Y ahí aparece uno de los efectos más peligrosos de la psicología oscura. La imaginación comienza a trabajar más fuerte que la realidad. La persona ya no ve quién eres realmente. Empieza a construir una versión mental de ti, más interesante, más importante, más difícil de olvidar. Porque la distancia emocional distorsiona la percepción. Mientras más inaccesible pareces, más valor psicológico proyectan sobre ti. Y eso activa otro mecanismo poderoso, el miedo a perder. El ser humano puede ignorar fácilmente lo que siente seguro, pero cuando siente que algo se está alejando, su atención aumenta inmediatamente. Es una reacción instintiva. Por eso muchas personas solo muestran verdadero interés cuando sienten que pueden perderte. No reaccionan ante la presencia constante, reaccionan ante la posibilidad de ausencia. Y cuanto más inesperada es esa ausencia, más fuerte se vuelve el impacto emocional. La persona empieza a preguntarse si hizo algo mal, empieza a sentir inseguridad, empieza a comparar el pasado con el presente y le
Porque el cerebro humano odia perder conexiones emocionales sin explicación. Y cuando no obtiene respuestas, crea obsesión para llenar el vacío. La psicología oscura sabe que la atención funciona como una recompensa emocional. Y como cualquier recompensa, cuando desaparece de repente, el cerebro entra en estado de necesidad. Es parecido a una adicción silenciosa. Cuando alguien se acostumbra a recibir mensajes, interés o validación constante, su mente comienza a esperar esa sensación todos los días. Se convierte en parte de su rutina emocional. Pero cuando cortas esa rutina inesperadamente, el cerebro siente una pérdida. Y cuanto más importante eras emocionalmente para esa persona, más fuerte será la reacción. Por eso el silencio puede ser muy poderoso, porque obliga a la otra persona a enfrentar algo incómodo. Ya no tiene acceso completo a ti, y el ser humano desea intensamente aquello que siente fuera de alcance. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto mental. La persona intenta actuar con normalidad, pero sigue pensando, intenta distraerse, pero vuelve a revisar el teléfono, intenta ignorarte, pero tu ausencia sigue ocupando espacio en su mente, porque el cerebro humano no maneja bien la pérdida de atención emocional, especialmente cuando no entiende la razón. La falta de respuestas crea tensión interna, y esa tensión necesita liberarse. Por eso muchas personas terminan persiguiendo precisamente a quien las ignora. No siempre buscan amor, muchas veces buscan alivio psicológico. Quieren terminar con la ansiedad, quieren recuperar la conexión que perdieron, quieren sentir otra vez la seguridad emocional que tenían antes. Pero mientras más intentan acercarse, más profunda se vuelve la obsesión, porque ahora ya no están reaccionando desde la lógica, están reaccionando desde el miedo emocional, miedo a ser reemplazados, miedo a no ser suficientes, miedo a dejar de ser importantes para ti, y el miedo emocional puede controlar completamente el comportamiento humano. La persona comienza a recordar cada momento contigo, idealiza conversaciones antiguas, piensa demasiado en pequeños detalles, incluso puede empezar a verte como alguien más especial de lo que realmente eres, porque la distancia emocional aumenta el valor percibido, lo inaccesible parece más importante, lo misterioso parece más atractivo, y lo incierto parece imposible de olvidar. Esa es la razón por la que algunas personas se obsesionan más. Después de ser ignoradas, el silencio activa la imaginación. La imaginación alimenta la ansiedad, y la ansiedad mantiene viva la obsesión, porque a veces la mente humana no persigue lo que ama, persigue lo que no puede controlar. La parte más oscura de todo esto es que muchas personas nunca se dan cuenta de cuando la obsesión comienza a controlar su mente. Piensan que todavía actúan por amor, por interés o por cariño, pero en realidad están reaccionando a una herida emocional invisible, porque ser ignorado afecta directamente al ego humano. Cuando alguien pierde tu atención sin explicación, siente que perdió valor frente a ti, y el ego no soporta sentirse reemplazable. Por eso algunas personas se vuelven más insistentes después de ser ignoradas, no porque necesariamente te amen más, sino porque necesitan demostrarse a sí mismas que todavía pueden recuperar tu interés. Es una lucha silenciosa por validación emocional. La mente comienza a pensar, ¿por qué ya no me busca? ¿Qué tiene ahora que antes no veía? ¿Por qué ya no reacciona igual en su vida? Y mientras más preguntas aparecen, más profundo se vuelve el impacto psicológico. Porque el rechazo silencioso crea inseguridad. La otra persona empieza a dudar de sí misma, de su atractivo, de su importancia, de su capacidad para mantener tu atención. Y esa inseguridad alimenta la obsesión lentamente. Lo más peligroso es que el cerebro interpreta la atención perdida como algo que debe recuperarse urgentemente. Por eso algunas personas se vuelven emocionalmente dependientes de una sola respuesta. Una llamada o incluso una simple señal de interés. Un pequeño mensaje puede cambiar completamente su estado emocional. Eso demuestra cuánto poder psicológico puede tener la atención, porque quien controla su presencia también controla el impacto emocional que deja en los demás. Y ahí está el verdadero secreto de la psicología oscura. No se trata solamente de ignorar, se trata de crear incertidumbre emocional. La incertidumbre mantiene a la mente atrapada buscando respuestas, y una mente buscando respuestas constantemente nunca descansa completamente. Por eso algunas personas no logran olvidar a quien las ignoró, aunque intenten seguir adelante, aunque conozcan a alguien nuevo, aunque pasen semanas o meses. La sensación de no haber entendido completamente lo ocurrido
mientras más emocional fue la conexión inicial, más difícil será escapar de esa sensación de pérdida, porque la ausencia deja preguntas, y las preguntas pueden convertirse en cadenas mentales invisibles. La mente humana siempre perseguirá aquello que siente perder lentamente. Por eso el silencio puede convertirse en una de las armas psicológicas más poderosas que existen. No necesita gritos, no necesita explicaciones, no necesita confrontación, solo necesita distancia. Porque cuando desapareces emocionalmente, obligas a la otra persona a enfrentarse a sus propios pensamientos. Y muchas veces, los pensamientos son más peligrosos que la realidad. La imaginación empieza a llenar los espacios vacíos, el ego comienza a desesperarse. La ansiedad emocional toma control, y poco a poco, la obsesión nace. Eso es lo que la mayoría nunca entiende. Las personas no siempre se obsesionan con quien más amor les dio. Muchas veces se obsesionan con quien dejó preguntas sin responder, con quien se volvió impredecible, con quien dejó un vacío emocional difícil de explicar. Porque el cerebro recuerda más intensamente aquello que quedó incompleto. Y cuanto más intenta encontrar respuestas, más atrapado queda en aquel verde. La psicología oscura utiliza exactamente ese principio. La incertidumbre crea tensión. La tensión crea atención. Y la atención constante puede convertirse en obsesión emocional. Por eso algunas personas revisan tu perfil sin hablarte. Piensan en ti durante la noche. Recuerdan conversaciones antiguas una y otra vez. No porque necesariamente quieran volver, sino porque su mente todavía sigue buscando cierre emocional. Y esa búsqueda puede durar mucho tiempo. Porque una vez que alguien ocupa espacio psicológico dentro de tu mente, eliminarlo no es tan fácil. Especialmente cuando el final nunca fue claro. El silencio deja cicatrices invisibles, preguntas abiertas, pensamientos repetitivos. Y mientras más fuerte es el misterio, más difícil resulta olvidar. Ahora entiendes por qué ignorar a alguien puede crear una obsesión silenciosa. Porque a veces, la ausencia tiene más poder psicológico que la presencia.